La noche había comenzado con un cansancio que se pegaba a la piel, un cansancio que no sorprendía a nadie en la sala de emergencias del Hospital General de Río Claro, un lugar donde el tiempo parecía avanzar a trompicones, como si cada minuto llevara consigo un peso invisible. Enrique Morales caminaba entre camillas, luces blancas y murmullos constantes, mientras el olor a desinfectante envolvía cada rincón, mezclándose con el aroma tenue de café recalentado. Era una noche más, una noche larga, una noche en la que las entradas no cesaban y las voces se mezclaban en una marea incesante. Había terminado de atender a un paciente con un golpe en la frente, un joven que había discutido con un vecino por una tontería y había acabado allí, cuando la supervisora le señaló la cortina número 5. Otra herida en la mano, una herida profunda, una herida que ya goteaba en la bandeja metálica. Enrique se ajustó los guantes, respiró con calma y abrió la cortina, esperando ver a un trabajador de obra o a un estudiante imprudente. Sin embargo, lo que encontró le detuvo por un instante, lo suficiente para fijarse en detalles poco habituales a esas horas. Un hombre vestido con un traje azul marino, aunque la tela estaba rasgada en la manga, mostraba un desgaste que no encajaba con el brillo elegante del conjunto. Había manchas de tierra y sangre en la tela, había tensión en los hombros y una calma extraña en su postura. La mano derecha estaba envuelta en una servilleta que ya no podía contener el sangrado. El hombre lo observaba con una serenidad inquietante, una serenidad que no encajaba con el dolor evidente en la herida. Enrique se presentó con una voz suave, una voz que ya conocía el cansancio de quienes esperan un alivio rápido, y se acercó con el material necesario. El paciente respondió con un saludo breve, un saludo que mostraba seguridad sin arrogancia. Dijo llamarse Ricky Álvarez, lo dijo con una naturalidad que casi chocaba con el entorno ruidoso del hospital. Mientras hablaban, Enrique notó que la mirada del hombre parecía analizarlo, como si evaluara cada gesto, cada palabra, cada movimiento de sus manos. La herida era larga, una herida causada por un corte limpio, un corte que sugería vidrio o metal. Enrique comenzó a limpiar la zona con cuidado, moviendo el algodón empapado con precisión para no irritar más la piel. Aunque Ricky no se quejó, había un temblor leve en su otra mano, un temblor que no pasaba desapercibido para quien llevaba años viendo a gente esconder el dolor. Enrique aplicó anestesia local y esperó a que hiciera efecto antes de comenzar a suturar. El sonido de las tijeras y el leve roce del hilo se mezclaban con los pitidos de las máquinas al otro lado del pasillo. Durante el procedimiento, Ricky comentó que el accidente había ocurrido en un proyecto a la orilla del río, un proyecto que estaban preparando para presentar en unos meses, un proyecto que buscaba ofrecer viviendas accesibles y un parque amplio para las familias. No dio más detalles, simplemente lo mencionó con un tono sereno, un tono que parecía esconder más cansancio que orgullo. Enrique escuchó con educación, aunque evitó profundizar. En emergencias nadie tenía tiempo para conversaciones largas. Mientras colocaba la última sutura, Enrique notó que los ojos de Ricky, unos ojos claros y fríos como agua de invierno, seguían cada movimiento de manera casi obsesiva. No era vigilancia ni desconfianza, era algo diferente, algo que Enrique no supo nombrar y prefirió ignorar. Cuando terminó de cerrar la herida, colocó un vendaje firme, revisó que la circulación estuviera estable y le entregó una hoja con indicaciones. Le recomendó mantener limpia la mano, evitar esfuerzos y regresar en varios días para retirar los puntos. Ricky agradeció con un gesto corto, un gesto respetuoso, y se levantó para marcharse. Lo hizo con una rapidez sorprendente, una rapidez que no encajaba con la sangre seca en la manga ni con la formalidad del traje. Antes de salir, volvió la cabeza como si quisiera decir algo más, pero guardó silencio, un silencio que quedó flotando en el aire mientras la cortina se cerraba lentamente tras él. Cuando Enrique volvió a la sala principal, sintió como la energía de la noche lo envolvía de nuevo. El murmullo de voces, el crujido de las camillas, el zumbido de las luces fluorescentes regresaron a su mente. Mientras terminaba de registrar la atención en la computadora, pensó en su hijo, en Nico, un niño inquieto y curioso que lo esperaba en casa con dibujos de animales y preguntas sobre el mundo. Pensó también en la hora, una hora demasiado cercana al amanecer, una hora que siempre llegaba con el cuerpo pesado y la vista nublada. Al terminar el turno, salió al exterior con un suspiro que se mezcló con la brisa húmeda que llegaba desde el río. El cielo estaba todavía oscuro, aunque una línea pálida anunciaba la llegada del día. Sacó su teléfono para revisar mensajes y distrajo la vista con las noticias del momento, un hábito que repetía sin pensarlo. Allí vio el nombre de Ricky, un nombre que apenas había escuchado unas horas antes, ahora acompañado por titulares que hablaban de una investigación en el proyecto Alba Río Desarrollos, un proyecto que supuestamente estaba siendo saboteado, un proyecto señalado por materiales defectuosos. Enrique repasó las palabras lentamente,
como si necesitara confirmar que no estaba imaginando el vínculo entre el paciente y la noticia. No sabía mucho sobre el mundo de los negocios, pero sí sabía que ninguna de esas acusaciones era pequeña, ninguna pasaba desapercibida en un entorno tan competitivo. Cerró el teléfono, guardó los guantes en el contenedor y caminó hacia el estacionamiento mientras la luz del amanecer comenzaba a reflejarse en el pavimento húmedo. Al llegar al coche, sentía que algo de esa noche se había quedado con él, una sensación leve, casi imperceptible, como si un hilo invisible lo uniera al hombre del traje rasgado. Sin embargo, era tarde, o quizá temprano, y él solo quería llegar a casa, abrir la puerta sin hacer ruido y ver a Nico dormir, un niño que siempre parecía iluminar el mundo incluso cuando el cansancio amenazaba con cubrirlo todo. Enrique arrancó el motor con lentitud, respiró hondo y se permitió un último pensamiento sobre el extraño paciente. Después lo dejó ir, lo dejó en el aire como se deja escapar un suspiro, sin saber que esa noche marcaría el inicio de algo que no había imaginado, algo que cedía al simple gesto de vendar una herida, algo que, sin que lo supiera todavía, cambiaría su vida entera. La mañana siguiente amaneció con una claridad pálida que iluminaba el pasillo del hospital, una claridad que no conseguía borrar el cansancio acumulado en los cuerpos de quienes iban y venían con paso lento. Enrique Morales caminaba hacia la salida con los hombros tensos, intentando dejar atrás el ruido de la noche anterior. La brisa fría lo recibió cuando empujó la puerta principal, una brisa húmeda que siempre llegaba desde el río, una brisa que refrescaba el aire aunque no alcanzara a despejar por completo la pesadez del turno. Apenas había avanzado unos pasos cuando escuchó su nombre con un tono urgente. Era la misma supervisora que le había asignado al hombre del traje azul, ahora con el teléfono en la mano y gesto inquieto. Le dijo que un paciente del turno nocturno había pedido un número de contacto para consultas posteriores. Normalmente esa petición se rechazaba sin más, pero la mujer mencionó que se trataba del empresario que llegó con la mano herida. Enrique no entendió por qué insistían tanto con un caso aparentemente sencillo, aunque aceptó revisar el mensaje que habían dejado en la recepción. Allí encontró una breve nota escrita con letra elegante, una nota que pedía una visita privada para revisar el vendaje porque la prensa estaba rondando su domicilio. No mencionaba nada más, solo una dirección cercana al río, una dirección que parecía sacada de un catálogo de arquitectura minimalista. Enrique pensó en ignorar la solicitud, pensó en dejar el papel en el bolsillo y olvidarlo tras dormir unas horas, pero algo en esa letra tan controlada lo hizo dudar. Recordó la calma extraña del paciente, recordó la tensión oculta en su mirada, recordó la forma en que observaba cada gesto suyo mientras lo atendía. Aún así, lo que realmente lo hizo aceptar fue un pensamiento simple y directo, un pensamiento que surgió mientras guardaba el papel. Si la noticia del proyecto estaba generando polémica, era comprensible que un empresario evitara ser visto entrando a un hospital. Ese razonamiento fue suficiente para convencerlo. Cuando llegó a casa, encontró a su hijo Nico dibujando junto a la ventana. El niño levantó la cabeza en cuanto escuchó la llave, sonrió con la energía que solo tienen los pequeños y corrió a abrazarlo. Enrique sintió como el abrazo le deshacía la tensión en los hombros y decidió no mencionar la nota de inmediato. Preparó el desayuno, encendió la cafetera y habló con su hijo sobre un proyecto escolar que incluía recortar figuras de animales. Mientras compartían el pan con mantequilla, pensó que tal vez la visita a la nueva dirección no sería tan compleja, aunque tampoco imaginaba que sería el comienzo de algo inesperado. Al pasar unas horas de descanso, decidió enviar un mensaje de confirmación al número que aparecía en la nota. No esperaba una respuesta tan rápida, pero el teléfono vibró casi de inmediato, vibró con una dirección exacta y con la hora en que debía presentarse. Enrique lo leyó 2 veces, se levantó con calma y preparó el maletín con vendas, gasas, solución antiséptica y las herramientas necesarias. Mientras se ajustaba la chaqueta, escuchó pasos pequeños en el pasillo y vio a Nico asomarse con la mochila escolar a medio abrir. El niño le preguntó si iba a trabajar de nuevo y Enrique dudó antes de responder. Explicó que necesitaba revisar una herida y que volvería pronto. Nico pareció aceptarlo sin más y regresó a su mesa de colores. Sin embargo, cuando Enrique estaba a punto de salir, escuchó la pequeña voz que pedía ir con él, una voz que ofrecía ayudar a cargar el maletín. Enrique se quedó quieto unos segundos, pensó en la dirección elegante, pensó en la necesidad de mantener cierta discreción, pensó en decir que no, pero esa pequeña mirada curiosa lo hizo cambiar de idea. Sabía que su hijo solía comprender situaciones ajenas con sorprendente facilidad, así que decidió llevarlo. La zona donde se encontraba la torre residencial era distinta al barrio donde vivían, una zona tranquila, una zona de fachadas pulidas, donde los árboles parecían colocados con precisión milimétrica. El edificio se alzaba con líneas limpias, con superficies de vidrio que reflejaban el cielo, con un silencio que contrastaba con el tráfico habitual.
Cuando tocaron el timbre del apartamento indicado, la puerta se abrió casi de inmediato. Ricky Álvarez los recibió sin traje, con una camiseta clara y unos pantalones cómodos, un atuendo que lo hacía parecer más cercano, más humano, menos distante. Enrique presentó a Nico con una sonrisa breve y Ricky saludó al niño con una amabilidad que no había mostrado durante la madrugada. Los invitó a entrar y los condujo a una sala amplia decorada con tonos neutros. El espacio no estaba completamente amueblado, lo que delataba que no era una residencia habitual, sino un lugar preparado para exhibir viviendas modelo de Alba Río Desarrollos. Aún así, había detalles que parecían personales, como una taza medio lavar en la cocina o un cuaderno abierto sobre la mesa. Mientras Enrique preparaba su material, Nico caminó hacia una maqueta instalada en una repisa iluminada. Era un modelo detallado del Parque del Cometa, con senderos diminutos, árboles de papel y pequeñas figuras representando familias. El niño abrió los ojos con asombro, tocó los bordes con delicadeza y preguntó si podía observarlo más de cerca. Ricky permitió que lo hiciera y se acercó para explicarle que ese parque sería una zona verde para niños, una zona donde los pequeños podrían correr sin miedo y respirar aire limpio. Nico escuchó con atención, quizá porque la pasión en la voz de Ricky hacía que la maqueta cobrara vida. Mientras tanto, Enrique retiraba el vendaje para evaluar la herida. Notó que la piel había comenzado a cicatrizar, notó también una ligera inflamación que requería limpieza. Ricky mantuvo la mano quieta y preguntó si podía volver a sus actividades normales pronto. Enrique respondió que debía evitar esfuerzos intensos, lo dijo con un tono profesional aunque con una suavidad nueva, una suavidad que no había usado en la sala de emergencias. Le explicó los cuidados necesarios y cambió el vendaje con movimientos serenos, movimientos que lograban generar confianza incluso en un apartamento silencioso. Después de revisar la mano, Ricky les ofreció algo de beber. Enrique rechazó el gesto con cortesía, pero Nico aceptó un jugo que le fue entregado con un gesto cálido. El niño se sentó en una silla cercana, observando cada detalle del lugar, mientras seguía preguntando por la maqueta. Ricky respondió con paciencia, explicó que esperaba que esa zona se convirtiera en un punto de encuentro para familias, mencionó también que deseaba que el lugar trajera estabilidad a quienes buscaban un hogar. Enrique escuchó esas palabras mientras guardaba sus instrumentos, escuchó un matiz que no había oído antes, un matiz que revelaba preocupación genuina por la comunidad. La visita terminó con un agradecimiento sincero por parte de Ricky. Enrique tomó a Nico de la mano, salió al pasillo con la sensación de que el aire allí era más cálido y bajó al estacionamiento con un ritmo más lento. Mientras caminaban hacia el coche, Nico comentó que el señor del apartamento parecía amable y que la maqueta era hermosa. Enrique sonrió sin saber qué responder, sonrió porque él también había sentido algo extraño, algo difícil de definir, una mezcla de interés, sorpresa y una calma inesperada. De regreso a casa, el niño siguió hablando del parque, imaginando juegos, imaginando senderos, imaginando un cielo lleno de cometas. Enrique lo escuchaba mientras conducía, escuchaba cada palabra con una atención que no siempre podía darle después de un turno largo. Cuando llegaron, el niño tomó un papel y comenzó a dibujar árboles y caminos como si quisiera plasmar la maqueta en su cuaderno. Enrique lo observó en silencio y sintió una calidez suave, una calidez que no pertenecía a un simple paciente. Fue en ese momento, mientras veía a su hijo colorear con entusiasmo, cuando comprendió que esa visita había abierto una puerta que todavía no sabía cómo cerrar. La tarde avanzó con lentitud, una lentitud tranquila que contrastaba con la agitación del día. Enrique preparó una cena ligera y acompañó a Nico a dormir. Después se quedó mirando el techo unos minutos, pensando en la mirada de Ricky, en la calma de su voz, en la forma en que su hijo había encontrado un tema nuevo para su imaginación. Cerró los ojos con una sensación que no supo definir, una sensación que no era inquietud ni temor, sino la intuición de que algo estaba cambiando, algo que no había pedido, pero que comenzaba a insinuarse con suavidad, como una corriente que se desplaza bajo el agua sin que nadie la detenga. Los días siguientes avanzaron con un ritmo extraño, un ritmo que parecía mezclar calma y tensión en partes iguales. Enrique continuó con sus turnos en el hospital, siguió levantándose temprano para preparar el desayuno de Nico, siguió recibiendo mensajes breves de Ricky para coordinar las revisiones de la herida. Sin embargo, había algo distinto en cada una de esas visitas, algo que no se podía nombrar de inmediato, algo que crecía como una corriente silenciosa bajo la superficie. Cada vez que Enrique tocaba la mano vendada, notaba pequeños signos de preocupación en los gestos de Ricky, signos que iban más allá de la piel inflamada. Era como si una inquietud más profunda se escondiera detrás de cada pregunta sobre la recuperación. Una tarde, al salir del hospital, Enrique vio una multitud reunida alrededor de un puesto de periódicos. La gente hablaba con rapidez, con un tono agitado,
con indignación visible. En la portada de varios diarios aparecía el nombre de Alba Río Desarrollos junto a titulares que mencionaban fallas estructurales, sobornos y materiales defectuosos. También se mostraban fotografías borrosas del sitio de construcción, fotografías que buscaban sembrar miedo. El rostro de Ricky aparecía allí con gesto serio, acompañado de acusaciones que parecían sacadas de una campaña diseñada para destruir reputaciones. Enrique sintió un nudo en el estómago al ver aquello. Recordó la pasión con la que Ricky había explicado el propósito del parque, recordó la atención que dedicaba a cada detalle. Nada en su comportamiento se correspondía con la imagen manipulada que intentaban imponer. Cerró el periódico con una mezcla de rabia y confusión, guardó silencio y continuó su camino mientras intentaba comprender la magnitud de esa campaña. Apenas llegó a casa, revisó su teléfono y encontró varios mensajes de compañeros que comentaban que periodistas estaban rondando el hospital, preguntando por el empresario herido. La tensión se intensificó cuando recibió un aviso formal de la administración del hospital, un aviso que mencionaba la necesidad de mantener distancia con asuntos externos que pudieran comprometer la imagen del centro médico. Esa advertencia no mencionaba nombres, pero Enrique comprendió su significado. Lo que había sido una simple atención a un paciente de urgencias estaba comenzando a convertirse en un problema que podía afectar su trabajo y, peor aún, su estabilidad como padre. La ansiedad se extendió como una sombra cuando pensó en cómo esa situación podría impactar a Nico. A pesar de todo, Enrique decidió visitar el sitio de construcción para ver de cerca lo que estaba sucediendo. Pensó que observarlo por sí mismo le daría respuestas más fiables que cualquier titular alarmista. Cuando llegó, encontró a un grupo de trabajadores limpiando escombros y revisando andamios. El olor a cemento fresco se mezclaba con el polvo que flotaba en el aire. Ricky no estaba en ese momento, pero uno de los supervisores le permitió entrar para revisar algunos golpes menores entre los obreros. Mientras atendía un raspón en el brazo de un joven, escuchó un crujido metálico, un crujido que no encajaba con el ruido normal del lugar. Miró hacia el origen del sonido y vio una estructura inclinándose con lentitud, como si algo hubiera cedido bajo la superficie. No tuvo tiempo de pensar, solo reaccionó. Soltó el algodón que sostenía, corrió hacia un obrero que estaba debajo de la plataforma y lo empujó hacia un lado justo cuando una parte del andamio se desplomaba con un golpe seco. El estruendo sacudió el área y levantó una nube de polvo que hizo toser a todos los presentes. Los trabajadores se reunieron alrededor con rostros cubiertos de polvo y ojos muy abiertos. Enrique sentía su corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que aquello no era un simple accidente. El supervisor revisó las piezas caídas y descubrió tornillos sueltos, líneas de corte irregulares y señales que sugerían una manipulación intencional. La gravedad de ese hallazgo cayó sobre todos como un peso invisible que nadie sabía cómo levantar. Enrique se apartó para respirar mejor y comprendió que la situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Cuando Ricky llegó al lugar, apareció con expresión tensa, una tensión distinta a la que había mostrado en sus conversaciones previas. Observó los escombros, escuchó a los trabajadores y luego buscó a Enrique con la mirada. Lo encontró de pie, aún con polvo en la ropa, todavía recuperando el aliento. Ricky se acercó con pasos rápidos y le preguntó si estaba bien. Lo preguntó con una voz más baja que de costumbre, una voz cargada de preocupación genuina. Enrique respondió que no tenía heridas, pero mencionó que el incidente había sido demasiado preciso para ser accidental. La conversación duró pocos minutos, pero dejó un silencio espeso a su alrededor. Ricky reconoció que las acusaciones contra su empresa no venían de un conflicto menor. Reconoció también que había fuerzas interesadas en destruir el proyecto, fuerzas que no temían recurrir a métodos peligrosos. A pesar de ello, no podía detener las obras por completo, ya que hacerlo significaría ceder ante quienes buscaban desmantelar su visión. Esa tarde, Enrique volvió a casa con un cansancio distinto, un cansancio que no provenía de largas horas de trabajo, sino de la sensación de haber visto algo que no debía ignorar. Nico lo recibió con un dibujo nuevo, un dibujo lleno de colores y caminos ondulados que representaban el parque que ambos habían visto en la maqueta. Enrique lo abrazó con fuerza, consciente de que su hijo no tenía por qué cargar con los peligros del mundo adulto. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibió un mensaje de la administración del hospital. El mensaje aconsejaba que evitara cualquier relación con personas involucradas en investigaciones públicas, un mensaje que no mencionaba nombres pero dejaba claro que la presión mediática estaba creciendo. Enrique sintió un dolor inesperado al leerlo, un dolor que no podía explicar con facilidad. No sabía si debía alejarse de Ricky para proteger su empleo, o si debía mantenerse firme para defender algo que empezaba a sentir como importante. Se quedó mirando la pantalla unos segundos más,
mientras el agua hervía en la cocina y los pensamientos se mezclaban sin orden. Sintió la primera punzada de un conflicto interno que lo acompañaría durante días, un conflicto que pondría a prueba no solo su ética, sino también su corazón. Los días posteriores al accidente en el sitio de Alba Río avanzaron con una pesadez difícil de ignorar, una pesadez que se colaba en cada actividad cotidiana, desde los turnos del hospital hasta los momentos sencillos en casa. Enrique intentaba concentrarse en sus pacientes, intentaba mantener su rutina intacta, intentaba sonreír a Nico mientras preparaba la merienda, pero una inquietud sutil lo acompañaba a todas partes, una inquietud que nacía del recuerdo de los tornillos sueltos, del polvo que cubrió el aire y de la mirada tensa de Ricky cuando llegó al lugar del colapso. Nada de eso se disipaba con facilidad. Una tarde encontró un sobre sencillo en el felpudo de su puerta, un sobre que no tenía membrete ni sello, solo su nombre escrito con tinta azul. Pensó en dejarlo sobre la mesa hasta después de preparar la cena, pero una corazonada lo hizo abrirlo de inmediato. Dentro había un dibujo hecho con crayones, un dibujo que mostraba 3 figuras bajo un cielo limpio, un dibujo donde él y Nico caminaban junto a otra silueta alta junto a un árbol imaginario. Abajo, con letras grandes y torcidas, se leía una frase que lo obligó a respirar hondo. Te extrañamos. Junto a ese mensaje había una nota breve escrita con caligrafía elegante. Nico pregunta por ti, yo también. El impacto emocional fue inmediato, un impacto que no buscó entender, solo lo sintió. Guardó el papel con cuidado, se tomó unos segundos para ordenar las ideas y decidió que ya no podía quedarse en silencio mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Al día siguiente, apenas terminó su turno, se dirigió al sitio de construcción. No avisó, no pidió permiso, simplemente caminó entre las máquinas apagadas y las estructuras en proceso hasta encontrar a Ricky conversando con un inspector. Cuando el empresario lo vio, su expresión cambió en un instante, un cambio sutil pero sincero, un cambio que revelaba sorpresa y alivio. Enrique esperó a que Ricky se desocupara y, cuando quedaron a solas, habló con una franqueza que no había mostrado antes. Le dijo que comprendía la presión que enfrentaba, le dijo que sabía que había fuerzas moviendo hilos contra el proyecto, le dijo también que no pensaba quedarse al margen mientras alguien manipulaba información para destruir algo que buscaba dar un hogar a quienes no tenían muchas oportunidades. Ricky permaneció en silencio mientras escuchaba, pero sus ojos hablaban con un cansancio profundo, un cansancio que revelaba días enteros tratando de contener incendios provocados desde múltiples frentes. La conversación avanzó con sinceridad creciente. Enrique explicó que el hospital le había pedido distancia, explicó también que comprendía la preocupación institucional, pero insistió en que no estaba dispuesto a renunciar a lo que consideraba justo. Le recordó que había visto el accidente con sus propios ojos y que nadie podía convencerlo de que aquello fuera un fallo técnico. Al terminar, el silencio entre ambos se hizo más denso, un silencio que, lejos de separar, parecía unirlos con una certeza compartida. Ricky respiró con profundidad, una respiración pesada que dejaba entrever tanto agotamiento como determinación, y le pidió a Enrique que lo acompañara a una reunión comunitaria que se celebraría al día siguiente en el centro cultural del barrio. Explicó que sería el último intento para detener la caída del proyecto, explicó que se presentaría nueva documentación, explicó que necesitaba voces confiables, voces capaces de transmitir seguridad cuando la desinformación había contaminado casi todo. Enrique aceptó sin pensarlo demasiado, aceptó porque sabía que había llegado el momento de hacer algo más que observar. El día de la reunión amaneció con un cielo nublado y un viento fresco que agitaba los carteles instalados en las calles. Al llegar al auditorio, Enrique quedó sorprendido por la cantidad de vecinos reunidos, sorprendió la tensión visible en sus rostros, sorprendió también el murmullo inquieto que llenaba el ambiente. En la entrada había reporteros, había voluntarios distribuyendo folletos y había familias enteras interesadas en obtener respuestas. Ricky estaba de pie junto al escenario, vestido con sencillez, con la mano vendada bajo una capa delgada de tela protectora y con una serenidad que contrastaba con el bullicio a su alrededor. La reunión comenzó con una presentación breve sobre el propósito del proyecto, una presentación que buscaba recordar que Parque del Cometa no era un lujo, sino una propuesta para mejorar la calidad de vida de familias vulnerables. Sin embargo, cada argumento técnico era recibido con murmullos, cada dato era cuestionado por quienes habían leído los titulares sensacionalistas sin conocer el trabajo real del equipo. Cuando llegó el turno de Enrique, un silencio inesperado se extendió por la sala. Caminó hacia el atril con pasos tranquilos, sintiendo como la mirada de cientos de personas se posaba sobre él. No estaba acostumbrado a hablar frente a grupos tan grandes, pero recordó el dibujo de Nico y recordó la valentía de quienes trabajaban en la obra incluso bajo amenazas. Entonces comenzó a hablar con una voz clara, una voz que no necesitó elevarse para sentirse firme. Contó lo que había visto en el sitio,
Habló de los procedimientos de seguridad. Habló del esfuerzo visible de los obreros. Habló de la importancia de crear espacios donde los niños pudieran correr sin temor. Mencionó también que estuvo presente cuando una parte del andamio cayó de forma sospechosa. Mencionó que los daños no parecían fruto de un descuido cualquiera. Mencionó que era responsabilidad de todos no dejarse engañar por quienes lucraban con la confusión. Después de sus palabras, sacó su teléfono y proyectó, a través de un monitor, un video breve que había grabado en una de sus visitas. El clip mostraba conversaciones espontáneas con trabajadores, mostraba inspecciones rutinarias, mostraba la calidad de los materiales y mostraba también el compromiso de quienes ponían manos y corazón en el proyecto. El silencio se volvió más profundo cuando las imágenes aparecieron, un silencio cargado de atención sincera. Justo cuando Enrique terminó, una figura pequeña avanzó entre las filas de sillas con una maqueta en las manos. Era Nico, acompañado por la hermana de Enrique, quien lo había llevado a escondidas para no interrumpir. El niño colocó la maqueta sobre una mesa cercana y habló con inocencia pura, una inocencia que desarmó el ambiente. Dijo que quería jugar en ese parque, dijo que quería soltar cometas con su padre, dijo que deseaba que todos los niños tuvieran un lugar así. La sala, que antes estaba cargada de tensión, comenzó a transformarse. Primero hubo murmullos suaves, luego aplausos dispersos, luego una ovación que llenó todo el espacio con un ánimo distinto. Ricky bajó la mirada unos segundos, quizá para contener una emoción intensa, y cuando la levantó volvió a encontrar la seguridad que había perdido durante semanas. Cuando la reunión terminó, la multitud salió con un espíritu diferente, un espíritu más receptivo, más abierto, más dispuesto a escuchar. Ricky se acercó a Enrique, se acercó con una expresión que no ocultaba la gratitud, se acercó como quien reconoce que algo ha cambiado para siempre. Enrique respondió con una sonrisa tenue, una sonrisa que contenía alivio y algo más profundo que apenas empezaba a nacer. El eco de los aplausos en el centro cultural permaneció en la mente de Enrique durante horas, un eco que parecía seguirlo incluso mientras salía al aire libre con Nico de la mano. La noche estaba templada, la noche tenía un aroma a tierra húmeda después de una llovizna ligera y la brisa que venía del río arrastraba una calma inesperada. Enrique sintió el cansancio acumulado en las piernas, pero también sintió una energía distinta, una energía que nacía de la certeza de haber hecho lo correcto. Cuando miró a Ricky, vio en su rostro una mezcla de alivio, sorpresa y una gratitud profunda, una gratitud que no necesitaba palabras para ser comprendida. En los días siguientes, las conversaciones en el barrio comenzaron a cambiar. Lo que antes eran dudas se transformó en curiosidad, lo que antes era desconfianza se convirtió en interés, lo que antes era miedo se volvió esperanza. Las imágenes de la reunión circularon por redes con una naturalidad impresionante, y el video del testimonio de Enrique se compartió entre vecinos que llevaban años pidiendo una oportunidad para vivir en un entorno digno. La presencia de Nico sosteniendo la maqueta se volvió un símbolo inesperado, un símbolo de inocencia que ninguna campaña de desprestigio pudo derribar. Mientras tanto, Alba Río recibió la confirmación oficial de que el proyecto continuaría, una confirmación que llegó con un informe detallado donde se reconocían prácticas seguras, estructuras sólidas y un diseño que beneficiaría a cientos de familias. Ricky leyó el documento con manos temblorosas, manos que por fin podían soltar parte de la tensión que lo había acompañado durante semanas. Cuando terminó de revisar la última página, decidió enviarle un mensaje a Enrique, un mensaje sencillo que decía una sola frase. Lo logramos. Enrique leyó esas palabras en la pantalla del teléfono mientras preparaba el almuerzo de Nico. Sintió una chispa cálida en el pecho, una chispa que se extendió como un susurro amable por todo su cuerpo. Respondió con un breve entendido, sin añadir más, aunque su mente seguía dando vueltas a lo que significaba ese triunfo compartido. Durante toda la tarde pensó en la mirada de Ricky durante la reunión, pensó en la forma en que había escuchado cada palabra, pensó también en la serenidad nueva que había aparecido en sus ojos cuando el público comenzó a aplaudir. El reencuentro ocurrió la misma noche en el vestíbulo del edificio donde Ricky se hospedaba. Enrique había pasado a dejar unos documentos médicos relacionados con los obreros y no esperaba encontrarse con él de inmediato, pero Ricky bajó por las escaleras con paso ligero cuando escuchó el timbre. La luz cálida del vestíbulo iluminaba el espacio con un ambiente tranquilo y ambos se quedaron unos segundos de pie sin saber cómo iniciar la conversación. Ricky fue el primero en hablar, habló con una voz más suave que de costumbre, habló con una emoción contenida, habló con una sinceridad que atravesó cualquier barrera. Le agradeció a Enrique por haberlo defendido frente a tantas miradas escépticas, le agradeció también por haber puesto en riesgo su estabilidad por un proyecto que ni siquiera era suyo, le agradeció finalmente por haber creído en él cuando incluso él mismo comenzaba a dudar. Enrique escuchó sin interrumpir, escuchó mientras un calor amable le recorría las manos y escuchó con una calma profunda que hacía tiempo no sentía.
Cuando respondió, lo hizo con una frase sencilla que salió casi sin pensar. Creí en lo que estás construyendo, pero también creí en ti. La conversación avanzó con una naturalidad serena. Ricky habló de las semanas difíciles, habló del miedo de perderlo todo, habló de las noches en las que dudó de cada decisión tomada. Enrique compartió su propia incertidumbre, compartió el peso de las advertencias del hospital, compartió el temor de que la cercanía con un escándalo mediático pudiera afectar su capacidad de cuidar a Nico. Ambos se miraron como si comprendieran que lo que estaban viviendo era más grande que un proyecto urbanístico, más grande que un conflicto empresarial, más grande incluso que el miedo que había marcado los días anteriores. A pesar de la tensión vivida, la relación entre ellos comenzó a tomar forma con pasos discretos pero firmes. Cada tarde que Enrique pasaba por el sitio notaba cómo el ambiente cambiaba, notaba cómo los trabajadores lo saludaban con respeto, notaba también cómo Ricky encontraba motivos para acercarse a él con cualquier pretexto, un pretexto tan cotidiano como revisar el botiquín o verificar el estado de ciertos materiales. La herida en la mano de Ricky sanaba con buen ritmo y Enrique aprovechaba cada revisión para observar también la serenidad recuperada en su mirada. Nico se convirtió en un puente natural entre ambos. El niño visitaba el área los fines de semana y corría entre las estructuras en proceso, corría con entusiasmo y con una libertad que hacía sonreír a todos los presentes. Ricky solía observarlo con una ternura discreta, una ternura que revelaba la sensibilidad que escondía bajo su porte reservado. Enrique lo veía desde la distancia y sentía que algo dentro de él se movía con suavidad, como una corriente que se forma sin hacer ruido, una corriente que empuja hacia un lugar cálido. Los avances del proyecto continuaron y el parque comenzó a cobrar vida. Los caminos se delinearon, los árboles recién plantados comenzaron a levantar sus ramas, las áreas de juego recibieron sus primeras capas de pintura. Los vecinos se acercaban con curiosidad y algunos incluso ayudaban a limpiar pequeños rincones. Era evidente que la comunidad comenzaba a sentir el parque como suyo, un sentimiento que daba sentido a cada jornada de esfuerzo. Cuando llegó el día de la inauguración parcial del área verde, la emoción se respiraba en cada esquina. Familias enteras se reunieron alrededor del escenario improvisado, familias que habían seguido el proceso desde el inicio, familias que habían visto el conflicto crecer y resolverse. Ricky subió a la plataforma con una serenidad distinta, una serenidad que nacía de la certeza de que aquel momento no era solo suyo, sino de todos. Enrique estaba entre la multitud acompañado de Nico, y cuando sus miradas se encontraron, sintió una vibración suave en el pecho, una vibración que casi se confundía con el murmullo de las voces. Después de las palabras formales, Nico sostuvo una cometa sencilla hecha con papel brillante y pidió ayuda para hacer la ola. Ricky se acercó con cuidado, tomó la cuerda y miró a Enrique con un gesto silencioso que pedía permiso para compartir ese instante. Enrique asintió y caminó hacia el campo abierto junto a ellos. La cometa subió con gracia, subió con un movimiento ligero que reflejaba la alegría pura del niño, subió hasta que el hilo se tensó y el viento la sostuvo como si perteneciera al cielo. Los tres quedaron allí, bajo el sol suave de la tarde, sintiendo como el momento se convertía en una promesa sin palabras. Ricky tomó la mano de Enrique, la tomó con una seguridad nueva, una seguridad que no buscaba esconderse. Enrique permitió que el gesto permaneciera, permitió que el calor de esa mano se acomodara en su piel, permitió que el silencio hablara por ambos. No necesitaban declaraciones, no necesitaban discursos, solo necesitaban la certeza de que habían llegado a un punto donde ya no caminaban solos. Esa noche, cuando las luces del parque comenzaron a encenderse una por una, Ricky le propuso a Enrique que asumiera un rol formal en la clínica comunitaria que se abriría junto a las viviendas. Le dijo que necesitaba a alguien que entendiera la realidad de las familias de Río Claro. Le dijo también que confiaba en su criterio y en su capacidad para cuidar de quienes más lo necesitaban. Enrique escuchó la propuesta con sorpresa, escuchó también el tono cálido con el que Ricky la presentó, escuchó finalmente el trasfondo emocional que se escondía detrás de cada palabra. Aceptó con una sonrisa serena, una sonrisa que confirmaba que aquel proyecto también era suyo. El día terminó con un paseo tranquilo por los senderos recién inaugurados. Nico caminaba unos metros delante de ellos, recogía hojas secas y las lanzaba al aire como si quisiera llenar el camino de risas. Ricky y Enrique lo observaban en silencio, observaban también el reflejo del cielo en el río, observaban la transformación del lugar bajo la luz dorada. Enrique apoyó la cabeza en el hombro de Ricky unos segundos y sintió que ese gesto definía el cambio que había estado creciendo desde la noche en que un hombre de traje rasgado entró en la sala de emergencias. Cuando finalmente llegaron al estacionamiento, Ricky tomó la mano de Enrique una vez más y susurró que quería que siguieran construyendo algo juntos, quería que fueran una unidad, quería que ese parque marcara el inicio de una historia duradera. Enrique no respondió con palabras largas,
no respondió con discursos elaborados, solo estrechó su mano con firmeza, una firmeza que hablaba más claro que cualquier frase. Bajo el cielo sereno de Río Claro, mientras el viento seguía elevando cometas de colores, los tres comenzaron una vida nueva, una vida tejida con confianza, con cariño y con la convicción de que algunas uniones nacen precisamente en los momentos más inesperados, justo donde una herida se encuentra con la mano que decide curarla. En este punto, la historia de Enrique, Ricky y el pequeño Nico nos recuerda que los nuevos comienzos pueden surgir en los lugares más improbables, incluso en medio del cansancio, del miedo y de las dudas que parecen interminables. A veces, basta un gesto honesto para iluminar un camino entero, basta una mano extendida para cambiar un destino. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de emociones, gracias por dejar que este relato llegue hasta su corazón. Nos vemos en el próximo episodio, aquí, en Solo Dos, donde cada historia encuentra su propio latido.